Muy buenos días, alabado sea el nombre de Dios. Gracias al Señor que un día más que podemos unir nuestras voces, estudiar la palabra de Dios y reanimarnos y recordar de que el Señor vive. Esto será el tema para esta mañana. La estamos tomando de la inspiración del libro de Primera de Reyes, capítulo 17, verso 1 al 4 como introducción. Y pues es una linda historia que de alguna manera nos desafía a entrar en ese espíritu de Elías ante un desafío tan grande como ese rey de Israel. Recuerde que cuando en los últimos días de David había mucha gente que estaba aspirando a su puesto y que Primera de Reyes 17 o todo el capítulo de Primera de Reyes prácticamente presenta dos momentos importantes históricos en la vida de Israel y que ya recapitula el principio y el final prácticamente del reinado de David, pero que posteriormente lo que continuaría era un momento de apostasía o de idolatría bajo el rey Acab. Acab dice el relato que este hombre llevó a Israel a divagar en un mundo espiritual. Eran días tristes, días de tinieblas, días moralmente y espiritualmente, una decadencia, una bancarrota. Pareciera que la intención era borrar prácticamente a la existencia de Dios o la noción de la existencia de Dios en la tierra. Dice el relato, por ejemplo, antes de retomar el capítulo 17, por ejemplo, el 16:31 dice, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Joroam, hijo de Nabat. Es decir, ¿cómo es posible? Pareciera que es una característica de nuestro mundo, seguir a todo lo demás, sin conciencia, sin prejuicio, aceptar una idea, seguirla, esa inercia, montarnos en ese bote social, donde hacemos todo lo que hacen los demás, sin cuestionar, sin preguntar cuál será el desenlace de todo eso. Pero gracias al Señor, que Dios levanta un hombre de peso, un hombre espiritual, un hombre con valor, con atrevimiento, con fortaleza, para que levantar el nombre y la imagen de Dios y que y que quede evidente de que a Dios no se le puede desafiar, no se puede desafiar a Dios. Y entonces vamos, bueno, inclusive el 32 dice, hizo altar de Baal, el 33 dice, levantó una imagen de acera. Todo esto hizo el rey Acab. Y hizo, prácticamente su intención era borrar de la faz de la tierra la noción de la existencia de Dios. Pero al principio del capítulo 17 comienzan las cosas más lindas que hay aquí. Y dice entonces Elías, el capítulo 17 ahora, entonces Elías tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab, un hombre que no tenía miedo al rey, no tenía miedo confrontarlo porque se requería una confrontación, porque él se puso al lado del enemigo y tenía que haber alguien que le hiciera el contrapeso, que representara a Dios por la honra y la gloria de Dios. Y vean lindas las palabras que dice aquí, acá, estando él frente a Acab, vea las palabras que le dice. Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Viva Jehová, Dios no está muerto, Dios está vivo. Un hombre fuerte, un hombre, dice, en cuya presencia estoy, un hombre espiritual, un hombre que está vacío de la mano de Dios y que en el nombre de Dios iba a representar al cielo y confrontó a la adversidad, confrontó las tinieblas,
confrontó al hombre que desafió al reino de Dios. Vemos, por ejemplo, tres cosas. Dice, no habrá lluvia, no habrá qué, ni rocío, ni lluvia, ni rocío. Usted puede imaginar lo que va a pasar cuando no hay lluvia ni rocío sobre la tierra. Es decir, prácticamente estamos en una momento de extinción de la raza humana. Dios va a quitar su bendición. Estos eran días de tinieblas, poco prometedor. Sin embargo, Dios levanta a un hombre. Vamos a ver tres cosas de este concepto. Eran palabras de confirmación. Deuteronomio. Vamos a Deuteronomio rápidamente. Ahí tome nota. Deuteronomio capítulo 11. Vean lo que dice del 13 en adelante. 11, 13 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra y a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás, dice, tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados y comerás y te saciarás. Guardad pues que vuestro corazón no se cargue o no se enfatue y os apartéis a servir a dioses ajenos y os inclinaréis a ellos. Dios había advertido, no se puede jugar con las cosas de Dios, no se puede jugar a la religión, no se puede trastocar las cosas divinas, porque eso tiene un precio que hay que pagar. Eran palabras también, palabras de desafío, que dice Santiago. Santiago, el libro de Santiago, capítulo 1, verso 17. Santiago 1:17, dice así la palabra de Dios. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y dice Mateo 5:45, dice que Dios manda la lluvia sobre justos e injustos. Dios es el que controla. Palabras de desafío. Vamos a también Jeremías. Palabras de declaración de guerra. Esto es una guerra. El gran conflicto. Aquí aparece el gran conflicto. Jeremías 14:22. Vean lo que dice Jeremías 14:22. Jeremías 14:22. Dice así la palabra de Dios. Jeremías 14:22. Dice, hay entre los ídolos de las naciones quien haga llover. Aleluya, Señor. ¿Quién puede hacer que llueva? Dice, hay en los ídolos. Hay quien que puede hacer el milagro para que haya lluvia. ¿Quién controla eso? Hay alguien entre los ídolos y darán los cielos lluvia. ¿No eres tú, Jehová, nuestro Dios? A ti pues esperamos, pues tú hiciste todas las cosas. El único que puede quitar la lluvia, reprimir, sustituir y cambiar las condiciones es Dios. No hay otro. Los ídolos. Sin embargo, Acab había cometido el error capital. Había cometido el error capital. Volvamos a Primera de Reyes, capítulo 17. Palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos dice Primera de Reyes, capítulo 17? Palabra de Dios. Y dice, vino a él, verso 2 dice, vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querib, que está frente al Jordán. Dios ahora retira
su bendición. Dios va a suprimir. La bendición del Señor dice retenida. Y cuando la bendición de Dios se retiene, viene tinieblas, viene juicio, viene juicio, viene juicio. Palabra de amonestación, viene el juicio. Como decía, en este caso, la lluvia. Dios iba a retener la lluvia, iba a retener su gracia, iba a quitar su gracia. Y cuando Dios quita su gracia, la protección al ser humano queda al descubierto, queda a merced de su propia fuerza, de su propia orientación. Vean lo que dice Romanos, recordemos lo que dice Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, vean lo que dice la palabra de Dios, verso 24. 1:24, palabra de Dios. Y dice así, dice, por lo cual Dios los entregó a las inmundicias en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por lo tanto, Dios los entregó. Otras palabras, Dios quitó su bendición, su protección sobre ellos, y entonces se fueron y cometieron actos deshonestos y se extraviaron. En pocas palabras, pasaron el extravío, extraviaron sus vidas, perdieron su norte, perdieron su humanidad, porque deshonraron a Dios. Ay, Dios tuvo que quitar su bendición, en cuya presencia estoy. El rey Acab llevó al pueblo a una gran apostasía, llevó al pueblo a dormir, a seguir ídolos, pero Dios levantó un hombre que no le tuvo miedo al rey y que no le tiene miedo a nada y que estaba dispuesto a servir a Dios y ir al son de la voz de Dios. Eso es interesante. Elías estaba atento a la palabra de Dios, estaba atento a la voz de Dios, y cada paso que él daba en su vida era la indicación precisa que Dios le daba a él para hacer las cosas. Él no hacía nada por sí mismo, no eran planes y proyectos humanos, eran planes y proyectos divinos, y estaba marchando al son, a la música, al ritmo que tocaba Dios, no al ritmo que tocaban los hombres, porque esto era una guerra, era una controversia, era el cielo y la tierra, era el diablo y sus huéspedes representado en la persona de Acab, y Elías, el representante de Dios, que llevaría el mensaje para iluminar al mundo, para cambiar las circunstancias adversas que este apóstata rey Acab había elegido, y llevando al pueblo tras pretensiones humanas y dejando por fuera la glorificación de nuestro Dios. El profeta de Dios, ahora Dios le dice a él, bueno, como vamos a demostrarle a este mundo, a esta persona, al rey que llevó el pueblo tras sí, a adorar ídolos, a divagar en un mundo de idolatría, imagen de acera, adorar, entonces vamos a hacer un juicio, vamos a mostrarle que en esta controversia, que en este conflicto, solo hay un ganador, solo hay un ganador. Y si usted lee Isaías, podemos volver a leer Isaías 45:5, me gusta, me encanta eso, porque dice que Dios mismo no reconoce a otros dioses. 45, Isaías 45 y verso 5, palabra de Dios, dice así, yo soy Jehová, aleluya Señor, dice yo soy Jehová. Él puede identificarse como el dueño, el soberano, el hombre grande de esta tierra. Dice, yo soy Jehová, yo soy Jehová. Ninguno más hay. Enséñemelo. No hay otro como yo. No hay otro Dios aquí en la tierra. Y si está aquí, bueno, enséñemelo. No hay otro, no hay otro. Yo te ceñiré, y aunque tú no me conociste, yo soy Jehová, ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí.
yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Elías, estas son las palabras que acuñaron a Elías a ir a triunfar. Y dice que él se marchó a la voz de Dios, se fue a las órdenes de la voz de Dios. Él se fue, el profeta de Dios se fue a esconder, pero no por miedo, sino por indicación divina. Allá iba a estar estos días y que a la orilla del arroyo Kerit, dice que Dios allí lo iba a proteger durante esos años de crisis. Dios siempre tiene un plan para proteger a los suyos en los momentos más apremiantes, en los momentos, pero son hombres y mujeres. Vamos otra vez al capítulo 17. Estas palabras, y dice así, el verso 2 dice, vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvate al oriente y escóndate en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Dice el 4, beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Allí Dios tenía las fabricantes o los que proveían los mejores alimentos. Allí él tenía los sándwiches de McDonald's, de Kentucky y de todo eso. Él tenía esa comida rápida allí que Dios le preparó, pero esa comida de la buena, esa que nutre, esa que da salud, esa que da vida espiritual. Entonces Elías estaba vigoroso. Y Dios le dice, bueno, es tiempo, ya, dice, se secó el arroyo. Aquí usted no se va a quedar, no va a hacer una religión aquí, porque hay acción. Es el momento de actuar. La iglesia debe ser una iglesia dinámica, debe ser una iglesia triunfante, debe ser una iglesia que milita, esos soldados valientes que se levantan y que puedan pregonar la palabra de Dios. Es hora de acción, es hora de despertar. Elías, tengo una misión que cumplir allá. Y dice que Dios lo envió a Sarepta, donde había un alma que pronto iba a perecer por escasez de alimento. Y Dios lo envió allí a él. Y ese fue un lindo encuentro. Fue un lindo encuentro porque la palabra de Dios escaseaba estos días. Imagínese usted, al final lo que vamos a leer de esta viuda, que ella era tanta la escasez, y véame lo que dice Amós, Amós, hablando vea lo que dice Amós, Amós capítulo 8, Amós capítulo 8, verso 11 y 12, palabra de Dios, vea lo que dice aquí, en aquel día yo levantaré, vamos a ver, sí, estamos ahí, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David. Ok, estamos en Amós. Amós capítulo 8 dije. Ajá, vamos a ver. Sí, ok, aquí. Dice, aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales dice, enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Sed de oír la palabra de Jehová. Habían pasado días difíciles y la población del mundo estaba perdiendo la sensibilidad y la voz de Dios. Y Dios levantó a Elías y le dijo, no puedes quedar aquí, porque hay mucha gente que necesita conocer el amor de Dios, porque el hombre está logrando trabajar en la conciencia y en la mente de las personas, vendiéndole, creando una especie de deshumanización donde está confiando mucho más en, en los mecanismos, instrumentos hechos por el hombre, y que la electrónica y todo eso está ganando partida en esto. Hay que levantar, hay que demostrar que Dios existe y que la palabra de Dios vive y que hubo escasez, pero ahora se volverá a levantar. Y vean lo que sigue. Vea qué cosa más interesante. Qué interesante. Vamos otra vez a Primera de Reyes, capítulo
4 y 5. Dice, beberás del arroyo y yo he mandado. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. E hizo conforme a la palabra de Jehová. Qué lindo. Un hombre que al pie de la letra, ningún momento no hizo trampas, no hizo políticas, no hizo nada, sino que estaba dispuesto a decir exactamente, a hacer exactamente lo que decía la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querib, que está en la tierra de Jordán. Y vea lo que sigue diciendo. Dice, y los cuervos le traían hamburguesas vegetarianas, queriendo hamburguesas hechas de lentejas, de carne vegetal, que se vende ahí en Setevedi, y pan integral, todo esto para que él comiera. Y pasado algunos días, se secó el arroyo. Era momento de actuar, era momento de avanzar, era momento de añadir otro capítulo de éxito. Y hubo escasez y hambre a la palabra de Dios, y hubo también, se cumplió lo de la lluvia, no llovió por días. Y él, vea, es interesante lo que dice este capítulo al final. Va la viuda, ustedes conocen muy bien la historia, pero al final me encanta mucho esto, porque ¿cómo cierra este capítulo? Este capítulo cierra glorificando al nombre de Dios y dando algo interesante a esta mujer, que ya ella estaba perdiendo toda fe y toda esperanza. Fe y toda esperanza que existiera el verdadero Dios, y que aún así, que el mismo Elías no estaba muy segura que era el auténtico siervo de Dios. Es interesante. Vamos a leer los últimos versos del capítulo 17 para llegar a nuestro cierre, para que cada uno de nosotros podamos ir a San José en diferentes partes y poder decir, Él vive, Él vive, Él vive. Así como Elías magnificó el nombre de Dios. Vamos ahí. Dice el 22, y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y vivió. La vida es importante para Dios. Una iglesia viva, un pueblo vivo, un siervo vivo. Dios le interesa la vida. Dios. Y dice entonces el 24, que me encanta. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Cómo cierra este capítulo? Glorificando al nombre de Dios en esa gran controversia. Otro corazón que fue ganado para el reino de los cielos. Aleluya. Y dice, un momento de luz y de sombra y de ilusiones. Vivimos en un mundo, ilusiones y chasco, poco prometedor, pero hay que recordar que a pesar de las tinieblas que hay en este mundo y poca posibilidad de la predicación del Evangelio de Dios, Dios va a levantar a hombres y mujeres valientes como Elías para definir quién es Dios, quién va a ganar en esta gran controversia. ¿Quién está de parte de Dios y quién está de parte de las tinieblas? Que el Señor nos bendiga a estar de parte de Dios. Amén. Pastor, ¿puede despedirnos con una oración, por favor? Claro, con mucho gusto. Padre, gracias, Señor, porque tu palabra todavía resuena en nuestros corazones. Gracias, Señor, porque esta semana hemos escogido esta semana, Señor, para glorificar tu nombre y para levantar a un pueblo que debe estar en marcha, que debe estar presente para este tiempo, Señor, predicando el evangelio, dando testimonio, Señor, enseñándole al mundo a comer y a beber, enseñar al mundo a adorar, enseñar al hombre a entender la voluntad de Dios y el conocimiento de su palabra. Señor, gracias porque nos has escogido en los momentos más portentosos, en los momentos donde hay más tinieblas, para que seamos luz, para que seamos cabeza, Señor, para que seamos el verdadero pueblo que pueda brillar y el mundo en tinieblas puede vernos
Ay, Señor, que seamos el contraste de la verdad, que seamos de parte del cielo y que el cielo puede depender de nosotros. Hoy, Señor, toque el corazón de cada uno de los que estamos aquí conectados hoy y que esta semana, al igual que en la noche con el pastor Mario Medina, Señor, este evangelio que siga creciendo en nuestros corazones y que esta música del cielo arde, suene en nuestros corazones y que nosotros podamos cantar y caminar al son de esas notas musicales a la voz de Dios. Señor, haznos sumiso y humilde para escuchar siempre su voz y no ir de acuerdo a nuestra voluntad y hacer lo que queremos, sino hacer lo que Dios quiere. Gracias, Señor, por este día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.